E desarrollador tanta masya cauteloso para não afetar o perfil urbano de Oranienstad, pero nanta quiere kunang lo por contribuir com o aspecto ng estético e com tecnologia novo de fachada diferente na começamento de caia principal. Indudablemente, a revitalização do centro de cidade tem atenção comercial de marca espanhol aqui. Depois de nos conversação que o engenheiro na projeto na marca passada, agora nos tira vista arriba o progresso do projeto. Ya el edificio de Aventura Mall a desparse para abrir camino para un edificio nuevo. Una estructura que lo resalta para su 4 pisos y diseño llamativo. Se trata aquí de Zara. Lo traja 2 pisos adicional comparado con la estructura de 2 niveles que existía en AMPA un tiempo. Y lo traja edificio según la imagen y distribución de la marca. E promê 2 pisos lota de 720 para 750 metros quadrados. Também o edifício lota reflejo arquitetônico de marca, diseñador a conta-nos que lo respeta a atividade cultural da isla. Esse quermen que lo inclui elemento típico de Aruba de diseño. Ya demolition de edifício de Aventura Mall a tomar lugar, e está evidente que o trabalho não está andando para executar o projeto estruturalmente segundo o caso espanhol, pero usando engenheiro local. De quadro de revitalização de Caia Grande, Zara mira gran oportunidade de projeto que lo sirve a Aruba também com a marca aqui. Uma marca conhecida em Sudamérica. Pero el grupo ha determinado que Aruba está atractivo para el tipo de comercio aquí, considerando nos flujo turístico. Consecuentemente, Zara mira nos potencial y lo compartí su experticio de varios años con Aruba. En ese momento, te espera que lo incentiva el área de centro de ciudad para tener más desarrollo. Según el desarrollador, el edificio logra un foco de atención sin perder respeto para el estilo urbano del centro de ciudad. Para Noticia de Noche, Emily Hudson. E 2 piso lo expone mercancía para dama y arriba de 3 niveles de mercancía para caballero y de 4 pisos lo tapa mucha.